año, que son Joaquín Araujo, conocido de todos, y no sé, yo podría leer el amplísimo currículum de Joaquín, pero yo creo que lo mejor es que cualquiera que quiera lo consulte en internet o simplemente lea alguno de las muchas referencias que existen de él. Y lo mejor es ahora inmediatamente dejarlo hablar y que él nos cuente cosas sobre los bosques y nos deleite con sus palabras y con las imágenes que quiera poner. El otro homenajeado de este año Ernesto Fernández de San Martín, y quizás unas palabras a Ernesto sí le voy a dedicar, porque Ernesto, a pesar de ser más cercano a nosotros en la distancia, porque él vive en Málaga, es menos conocido que Joaquín. Entonces sí quería decir que para mí Ernesto es una persona entrañable, porque fue la primera persona que a mí me llevó a la Sierra de las Nieves. No sé si tú te acuerdas, el primer año que yo estuve aquí, pues quedamos y hicimos una excursión y estuvimos en el Burgo, en el refugio, y luego fuimos a Serrato por aquel camino, que en aquellos tiempos era un camino del Burgo a Serrato, no era carretera ni era nada. Y bueno, pues echamos unos días muy buenos, muy agradables. Conocimos el Peñón de Ronda, bueno, yo conocí el Peñón de Ronda, yo conocí las sauces. Yo no me acordaba. Bueno, pues no sé. Son tantas veces las que habrás ido por ahí que conmigo no te acuerdas. Bueno, en definitiva, este año ha sido un privilegio y un placer para la Asociación Rondeña de Amigos de los Caminos Andaluces, pues traer a estas dos personas y darles un pequeño homenaje. Y luego ya vamos a hacer el acto de entrega cuando Joaquín termine su charla y sus comentarios, y por lo tanto yo creo que lo mejor es que dejemos a Joaquín y luego ya seguiremos con la segunda parte del acto de entrega de los premios, tanto a Joaquín como a Ernesto. Aquí te quedas. Bien, buenos días, muchísimas gracias por un regalo más en esta vida. Probablemente deba incorporar pronto a ese currículum extraño que circula por tantos lugares, aquello de que simplemente fui un señor con suerte o un ser humano que tuvo 1000 motivos para el agradecimiento, y este es uno más, probablemente por lo que a continuación quiero compartir con vosotros, centrado un poco en el propio horizonte que nos envuelve, pues seguramente ampliará esta impresión de que seguramente parte de lo que nos sucede y que no queremos que esté al lado nuestro es debido a la falta de gratitud con relación a lo que somos nosotros mismos, con falta de un reconocimiento de la procedencia y el origen. Todo el que no sabe de dónde viene puede faltar al respeto, que es probablemente lo que en estos momentos identifica a nuestra sociedad. Pero algunos intentamos, no solamente por el hecho de convivir con los escenarios más naturales de aquí y del resto del mundo, sino por nuestra propia apuesta vital, en la que es mucho más importante cultivar la tierra que hacer documentales para la BBC, así de claro, y no es una falsa modestia, que descarto absolutamente como el máximo de hipocresía que se suele usar en nuestro mundo. Casi todo falso modesto seguramente es el ápice de la vanidad. Yo insisto, es mucho más importante convivir con las arboledas, trabajar la tierra con las manos, intentar que te acaricien las
melodías de la propia naturaleza que estar en los mejores escenarios de la multiplicación de la estupidez, como son mis queridos medios de comunicación, que por otra parte me dan de vivir, porque profesionalmente es donde encuentro unas cuantas remuneraciones al cabo del año. Pero gratitud también por la sorpresa. Creo que lo mejor que nos acompaña a los seres humanos es la ensoñación, el que nos fascine algo, o el que en un momento dado, en los vericuetos de la vida, pueda surgir la emoción de algo que viene a ser coincidente con tus emociones. El estar aquí para mí es emocionante porque hasta cierto punto remeda, imita, es convergencia y resonancia del mismo lugar que yo he elegido para vivir, estar con personas como vosotros en su inmensa mayor parte, vinculados al conocimiento y a la transmisión, en la medida siempre difícil en estos momentos de la coherencia, de la sensatez, de la búsqueda de elementos que permitan no seguir destruyendo la belleza de este mundo, y por otro lado, que podamos hablar de lo que seguramente es también un valor común. Tiene muy poco sentido casi todo el proceso de pedagogía que está en nuestro mundo si realmente de lo que viene a sacarse de semejantes planes de educación, del propio sistema educativo, pues es la integración en un lugar de ruidos azacaneados y de intransigencias con relación a lo demás, de competitividad extrema. Pues evidentemente no parece que estemos en la buena línea. Si estamos en la disposición de enseñar a convivir con lo viviente, que por otra parte es la mejor escuela, se nos acaba casi siempre por olvidar eso. No hay mejor escenario para aprender que el lugar de donde precisamente proviene casi todo lo que necesitamos para estar en el mundo. Por todo ello, muchas gracias. Decía Nietzsche que había que desconfiar de cualquier idea que se tuviera bajo techo. Aquí ahora mismo hay un techo, pero como si no estuviera. En realidad estoy seguro que estamos también en vínculo con todo este entorno. A lo mejor debajo de la encina también habíamos estado muy a gusto, pero ya es que aquí en mitad de un paraje tan hermoso tengamos una instalación tan sensata y agradable como esta. En fin, gratitud y gratitud. Y por ahí empieza la reconstrucción. A mí, como bien sabéis, a mí me martirizan mis queridos compañeros de profesión con más de una entrevista diaria desde hace 40 años. ¿Ves? Estoy presumiendo, nada de falsa modestia. Sí, a mí me entrevistan por término medio más de una vez al día, y así llevo las últimas 4 décadas, y invariablemente en esas entrevistas salen pues esas preguntas. Hay algunas preguntas que seguramente he contestado, del orden de las 3.000 o 4.000 veces, o entre 3.000 y 4.000 veces, y me dicen, bueno, ¿y usted qué hace? Yo llevo intentando ser un emboscado. El objetivo de mi vida es pasar de ser emboscado parcial, llevo la mitad de mis días triscando por los paisajes abiertos y con un porcentaje altísimo de zonas arboladas, hasta la elección de uno de los mejores parajes en cuanto a su comunidad botánica y faunística que quedan en esta península como mi propio hogar. Esa cuestión es la que me ha permitido que las arboledas, que lo que vienen a significar en casi todos los aspectos, desde los más sublimes, espirituales, a los más prácticos y convencionales, pues ha sido el motivo destacadísimo de mi tarea como, sobre todo, comunicador. Junto a la pregunta que me hacen, muchas veces me dicen, pero bueno, y si usted es tan fervoroso amigo de las arboledas, de la fauna, de la libertad que se tiene en la propia naturaleza, o de la transparencia, ¿cómo es posible que usted deje el lugar donde se esconde?
aproximadamente durante la mitad de los días de mi año, y la contestación es obvia, entre otras cosas por eso estoy aquí. Mi pasión por la vida espontánea, por la inquietud de una interpretación o de un reconocimiento intelectual de la misma es absolutamente equiparable a mi absolutamente irrenunciable placer y deseo de comunicar. Es decir, comunico lo que vivo y eso es tan extraordinariamente potente que en realidad se retroalimenta de forma permanente. Yo salgo del bosque para contar cosas del bosque, incluso como símbolo unificador de todo lo que es la vida en el planeta, y vuelvo al bosque para tener más cosas que contar. Esto es exactamente lo mismo que hacen todos los seres vivos. Se nutren y necesitan ser alimentos. Hay que nutrir a lo que te nutre, ese sería el principal objetivo de todo sistema de comunicación, o de todo sistema económico, de todo sistema vivaz. Por supuesto, eso es lo que hemos interrumpido con un modelo de funcionamiento, tanto en el lado de los estereotipos y paradigmas como en el manejo, en la gestión de nuestra realidad. Aquí queremos ser nutridos sin devolver nada a cambio. Y eso es lo que nos lleva a los agotamientos sucesivos que en absolutamente todas las facetas de nuestra vida cabe reconocer en estos momentos. Es decir, no se crean ustedes que es muy distinto el funcionamiento de una central nuclear o de la Biblioteca Nacional o de la televisión española. Exactamente es así. Queremos vivir sin alimentar a lo que nos alimenta. Y por eso es tan importante el modelo bosque, y por eso yo he elegido algo que me resulta íntimo, familiar, practicado y tan cercano, pues casi como la misma familia, sino que además también es símbolo de la cara no agradable. Estamos en el año internacional del bosque, estamos haciendo unos esfuerzos gigantescos, muchísimas personas, afortunadamente, en tantos y tantos ámbitos, escenarios de la investigación, del periodismo, de todo lo que puede ser incluso gestión administrativa, para, entre otras cosas, ponerle cuanto antes freno a la catástrofe de las catástrofes. Y en este sentido tampoco creo que sea mucha exageración, aunque no eludo. También tengo mis servidumbres periodísticas, soy buen dador de titulares, eso que siempre te pide el que te entrevista. Diga usted una frase que me sirva de titular, por supuesto. Y en este caso los árboles siguen apuntalando al cielo, y sigue siendo verdad lo de Asterix y Obelix. Es decir, que se nos puede caer el cielo sobre nuestras cabezas si no lo sujetan los árboles. Es una magnífica metáfora que además no la inventó Gervais, ¿no?, el autor de Asterix y Obelix, sino la inventaron las culturas del bosque, las culturas primitivas vinculadas a las arboledas. Abro un paréntesis para dar la única mala noticia que quiero dar. Siguen cayendo 2 millones de árboles diarios, seguimos plantando solo 1 millón, solo que el millón que plantamos todos los días son árboles de un año, de una savia. Los 2 millones de árboles que caen tienen 30, 40, 50, a veces 100 años. Por tanto, no hay una... decir, oiga, es que solo reponemos el 50%. Reponemos menos del 1% de lo que se quita en función de que no presta los mismos servicios ni cumple las mismas funciones, absolutamente incuantificables. Un ser vivo como un árbol, como uno de estos preciosos quejidos de la entrada, que prácticamente todos tendrán más de 200 años, que un brinzal de una savia. Eso está fuera de toda duda. Pero para recuperar la sensatez, yo creo que pocas cosas son más productivas desde el punto de vista de ir buscando sintonías, confluencias, que percatarnos de que la forma cuenta mucho. Probablemente si no tuviéramos tan desatendida la mirada, tan deseducada la percepción, pues habría caminos especialmente cortos. Primera cuestión, la verdad es que brilla por su ausencia en casi todos los ámbitos.
pero yo siempre intento transmitir que algo tan obvio como lo que ahora mismo tenemos delante de nuestros ojos, nosotros tenemos organismos pertenecientes a una especie que ha tenido la buena o la mala suerte de adquirir consciencia y de adquirir capacidades absolutamente únicas y extraordinarias, pero curiosamente no brilla precisamente por ser consciente de que es como es, así de claro. Nosotros somos como somos porque un día fuimos bosque, porque un día fuimos árbol. Y esto ya dices, bueno, primer argumento, no hace falta ni inteligencia, ni emoción, ni descubrimientos científicos de primer carácter o categoría para ser conscientes de que un árbol es un organismo que tiene tantos paralelismos con nosotros, pero ahí está. A mí me gusta, utilizando un poco el lenguaje poético, decir, un árbol es un ser vivo que siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Y no hay la menor duda. Forma, esa es la forma en que están los árboles, esperando con los brazos abiertos. No hay ninguna duda de que si somos capaces de extrapolar un poquito, aquí sí puede intervenir ya más un conocimiento científico, pero lo que nos concede la condición humana, que es una enramada trama de tramas, una enraizada y súper compleja red de redes, que es el sistema nervioso, pues prácticamente es un plagio del mundo radicular. Pues ahí está, ¿no? Es decir, nosotros llevamos un aparato radicular aquí dentro, de la misma forma que llevamos un laguito, y de la misma forma que miramos con 2 gotas de agua y que pensamos con agua. Por supuesto, ya se ha encargado el pensamiento exclusivo y excluyente de intentar segregar el vínculo. Pero probablemente nuestras 3 principales adquisiciones, desde el punto de vista morfológico y fisiológico, hubieran sido imposibles sin haber formado parte del bosque. Vemos como vemos, porque estuvimos en el bosque durante 4 millones de años antes de empezar a salir del bosque. Es decir, tenemos la mejor vista que existe en el planeta prácticamente, porque tenemos vista estereoscópica, calculamos las distancias magníficamente, apreciamos muy bien a la velocidad que van las cosas, a la distancia, vemos cerca de 1 millón de tonalidades diferentes. Todo eso solo era posible en un mundo en que eso era absolutamente determinante para la supervivencia, y eso pasó en el seno del bosque. También las destrezas comunicativas empezaron allí. Es decir, si no hubiéramos tenido la necesidad de establecer contacto sonoro, porque el enramado mundo nos ponía literalmente fuera del alcance de la vista de nuestros congéneres, seguramente no hubiera empezado a evolucionar el aparato fonador de los primates. Y ya no digamos, porque este es un clásico de los clásicos, si no nos hubiéramos andado por las ramas, jamás habríamos podido andarnos por los suelos. Así de claro. Es decir, reconocimiento del origen, ¿no? Bueno, por ahí podría empezar a mejorar las percepciones de lo que importa, que es el vínculo. Yo siempre digo que frente a una civilización que ha convertido precisamente en la compartimentación, en la exclusión, en la segregación, en la creación de tabiques estancos para las áreas del conocimiento, afortunadamente contamos hoy con una herramienta, yo le llamo la ciencia con alma, que es precisamente todo lo contrario. La ecología bien entendida es la ciencia de los vínculos, de los encuentros, de las uniones, frente pues, por supuesto, con todo el máximo respeto, frente a la extrema especialización. Probablemente también me acompañó la fortuna. Yo soy de letras y todo el mundo considera que soy de ciencias, pero bueno, pues esto, yo soy de una familia de 12 generaciones de militares y a los 6 años pedía ser agricultor. Son rasgos en que de pronto se concilian contrarios y viene muy bien. Y probablemente debo ser uno de los, como muchos, 5 o 6 personajes de este país que trabajaba en la Facultad de Biológicas de Madrid cuando yo era de letras, pero me contrataron los biólogos para trabajar
en el campo de las ciencias. Pero como soy de letras, les tengo que hablar de letras, les tengo que hablar de palabras, porque es otro camino de llegada al bosque. Y claro, resulta que la palabra úrbara, de la que procede árbol, por cierto, una de las palabras más hermosas que hay en el diccionario, pues inmediatamente te plantea otra línea de conexión, de vínculo, de reconocimiento. Úrbara quiere decir tierra fértil. Y pensemos en ese proceso. Para mí es fundamental, ya verán la conclusión de esta charla hasta qué punto es fundamental entender qué hay detrás de las palabras. La pérdida de léxico es muchísimo más grave que la pérdida de bosques para el ser humano. Crecemos en incomprensión porque crecemos en pobreza en cuanto al uso de palabras, pero si uno es un poquito capaz de explorar, pues claro, que tú denominas a la consecuencia por lo consecuente, por lo que produce, a la que tú realmente utilizas el mismo término para causa y efecto, estás creando una absoluta y magnífica hilazón. O sea, que alguien se atreviera a decir que árbol era el producto de la tierra fértil, es la misma cosa que la tierra fértil, uno y lo mismo es Parménides, uno y lo mismo es lo que piensa y lo que hace posible el pensamiento. Eso es lo que se nos ha escapado intelectualmente hablando y lo que nos está machacando, porque la incomprensión raya en lo infinito. Uno y lo mismo es el pensamiento y lo que hace posible el pensamiento. Fíjense ustedes, eso quiere decir que uno y lo mismo es el agua y pensar. Y uno y lo mismo es el suelo y lo que permite que viva el árbol sobre el suelo. Estas son las relaciones que plantea el pensamiento ecológico bien entendido. Y lo demuestra el sánscrito. Oiga, tierra fértil, úrbara, árbol, urba. O el griego, ya un poquito más sofisticado, un poquito más camino del alejamiento, bosca, la palabra boscas, es comida. Pues más lógico imposible. Bosca es el lugar donde se va por los recursos. Entonces, así se identifica. Tremendamente importante. Pero fíjense ustedes qué curioso, casi nadie se acuerda de que buscar, que probablemente es una de las palabras más cercanas a una de las condiciones humanas básicas, la avidez por la exploración, la indagación. Realmente nosotros no seríamos lo que somos si no hubiéramos buscado incesantemente. Buscar quiere decir ir al bosque. Entonces, pues ya tenemos ahí un auténtico perfil de incorporaciones para que expliquemos estas realidades. Pero podríamos seguir muy para adelante con muchas otras cuestiones. Pongamos, por ejemplo, que, dado también una parte de sus obligaciones profesionales, pues encontrar un paralelismo. Seguramente, a pesar de que es un clásico de los clásicos, fíjense ustedes la cantidad de cuestiones que desde el punto de vista de lo que es creación artístico-literaria, incluso filosófica y como no pedagógica, pues han usado al bosque como símbolo, como modelo. Desde una Divina Comedia que empieza eso, en medio del camino de nuestra vida me retrové más en lo oscuro, es decir, en medio del camino de mi vida me encontré en un bosque así frondoso, hasta las meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset, que todavía llega más lejos, y es que plantea precisamente algo extraordinariamente importante. El bosque es un viejo maestro que enseña con el mejor método pedagógico que existe, la sugerencia. Pues, inagotable la proposición de Ortega, ¿no? Pero podríamos ir incluso mucho más allá, que a mí me parece oportuno,
porque pues, la pedagogía es fantástica, pero la pedagogía debería servir fundamentalmente para que pudiéramos vivir con lo que vive. Vuelvo a ese concepto. Vivir es convivir, por supuesto, y esa sigue siendo la gran asignatura pendiente. Y entonces, pues, podríamos acordarnos del quizás desbordado y desbordante Walt Whitman, el gran poeta americano, que plantea una de las cuestiones más interesantes. El bosque es muestras y especies que no son solo para sí mismo, sino para su ambiente. Fíjense ustedes, frente a la centrípeta codicia de todo para nosotros, la unidirección en cuanto a acaparar energía, recursos, venga, todo para el agujero negro que somos, el bosque ya da una lección de agradecimiento de algo que no es para sí mismo. Incluso desde un punto de vista ya, quizás en todo lo contrario, esto es un poema y evidentemente puede estar sujeto a la mayor subjetividad, que de hecho es lo bueno de la poesía, pero científicamente no sabemos. Científicamente sabemos que el bosque no detiene el escanciar servicios y auténticas dádivas en todas las direcciones, que no tiene límite alguno dentro de la realidad biosfera y que por supuesto prácticamente no hay nada fuera del mar que no tenga una relación con el bosque. Bueno, en ese sentido no me puedo alargar evidentemente, pero me gustaría simplemente, por si en algún momento tenemos tiempo de ampliarlo, que la mayor y más importante producción del bosque no figura, bueno, no figura ninguna, exceptuando el bosque muerto, exceptuando prácticamente la madera y algunas que otras producciones puntuales que todo el mundo conoce, pues es sorprendente. Pasa al agua, le pasa al aire, le pasa a la productividad biológica en general, le pasa todo lo esencial. No contabilizan el Producto Interior Bruto. Por supuesto, el que los bosques sean fábricas de transparencia, que regeneren una parte sustancial del aire, que uno de estos quejidos pueda producir 300 litros de oxígeno al día, o sudar casi tanto de agua cuando hace calor. Está ahí. Pero curiosamente hay una extraordinaria novedad, llega muy tarde, porque probablemente lo que vamos a ver es el desmantelamiento total de la consideración hacia el medio ambiente. De hecho, en la última semana han sido suprimidas 5 consejerías de medio ambiente en las autonomías nuevas. Es una demostración más, ¿no?, de por dónde van a ir las cosas, ¿no? Pero resulta que los súper sabios y súper dominantes y poderosos economistas de la Comunidad Económica Europea resulta que se han lanzado a la piscina con una cosa verdaderamente extraordinaria y propositiva. Han calculado el valor del bosque en euros. Sí, sí, y además con céntimos, no se crea que... No, esto podría llevarnos lejísimos y es, además, a mí me parece una provocación interesantísima como la de los cementerios nucleares. Mire usted, como esto no tiene solución, pues hablemos todo lo que haga falta, pero por lo menos provoquemos, ¿no?, el choque de paradojas, perplejidades, ayúdenos esta situación a avisorar algunos de los planteamientos. Fíjense que hay un grupo de expertos, como no, estadounidense, que llevan haciendo desde hace casi 50 años el listado de servicios, materias primas, principios activos, de lo que es útil directamente para el ser humano y que procede de los bosques. Se están acercando a las 3.000 cuestiones. Bueno, el equipo este de economistas europeos solo ha considerado 5. Pues son 5 y son servicios. Son conservación de la diversidad biológica, la fijación, captura de CO2, es
la fijación de metales pesados, su parte de administradores fundamentales, probablemente los más fundamentales del ciclo hídrico, y control de la erosión. Esos 5 planteamientos. ¿Saben cuánto valor le han dado por hectárea y año a esos 5 servicios? Insisto, hay 3.000. A esos 5 le han dado 525,30 euros por hectárea y año. Por supuesto, nadie sabe quién lo va a pagar, ni muchísimo menos quién lo va a cobrar. Pero en teoría, esos 5 aspectos, ¿saben lo que supone eso? 50.000 millones de euros al año valen nuestros bosques en pie. Por supuesto, cuando se quema una sola hectárea, nadie descuenta esos 525 euros. Insisto, esta es una cosa que es una paradoja para perplejos, las dos cosas a la vez, ¿no? Pero bueno, está ahí en el tapete. Sería muy fácil, las palabras están para eso, yo desde luego me atrevo, dígame usted, está muy bien, esto está muy bien, y a lo mejor empieza a entrar en una dinámica de ¿por qué nos merecemos el doble de árboles? ¿Por qué no es presentable la política de Lula en Brasil? ¿Por qué es un disparate que el cambio climático esté logrando lo que está logrando? Pensémoslo, el principal antídoto para el cambio climático es la principal víctima del cambio climático. Es así de contundente. Esto es tan contundente como que uno tenga una enfermedad grave y tenga la medicina en la farmacia, y en vez de ir y comprar la medicina y aplicársela, destruya la farmacia. Eso es lo que nos pasa en nuestro mundo. Pero seguimos sin tener en cuenta que lo que nos rodea es sencillamente manifiestamente invalorable. Y es manifiestamente invalorable porque es la más compleja, la más completa, la más dadivosa, la más correcta ocurrencia de la historia de la vida, de la que somos producto. De esa ocurrencia del proceso evolutivo somos nosotros consecuencia, y por tanto pues habrá que seguir recuperando elementos que, por el lado que sea, la comunicación simple, la enseñanza, la incorporación, la gestión correcta del territorio, el aprovechamiento más vivaz, yo digo vivaz, no utilizo esa palabra absolutamente robada, ¿no?, por sus propios enemigos, que es sostenibilidad, que no me lo oiréis decir nunca más. Hay que empezar a ser respetuosos con el entorno. Pero por pensar un poquito más en conclusiones, pensemos aparte de la riqueza, porque en ti se asiste el agigantamiento del tiempo y del espacio, culmina el verso meridional, pues eso, hasta que los economistas no se den cuenta que el ápice de la riqueza es el árbol, es lo que nos nutre, es el sistema extraordinariamente complejo de ciclos, procesos, escenarios y elementos básicos para la vida, pues hasta que eso no esté incorporado a las escalas de contabilidad económica, y aunque solo sea como manifiestamente invalorable, que es una abstracción, pero es que ni siquiera aparece como abstracción, ¿no? La mejor definición de poesía que uno conoce, pues en lo que a mí respecta, es de María Zambrano, que como paisana, supongo de unos cuantos, os traerá de vocaciones, pero fijaros, el poeta es el hombre devorado por los espacios del bosque. Es que es inmejorable, ¿no? O el gran Auden, una sociedad no es mejor que sus bosques. Pensemos que en vez de vehículos por persona o kilovatios gastados por persona, tuviéramos como vara de medir el nivel de una sociedad por el número de sus árboles. A mí me parece de una extraordinaria sensatez lo que dijo Auden.
y en momentos de crisis económica también. Por eso os pongo el final de mi película Bosque de Bosques, porque en realidad en un momento como este de crisis económica hasta se atreve a abordar un poco esta cuestión. ¿Cómo le damos al play? Fotos de caza. Perdonar, pero... Para que la pasten las cinceladas mandíbulas de los lobos. Desgraciadamente ha comenzado a ser un bien escaso. Inmensamente. Que si conservamos los bosques y sustituimos lo extraído por nuevos árboles. Crecer inmensamente. Quedan miles de bosques por fundar y sin embargo la madera desgraciadamente ha comenzado a ser un bien escaso. La correcta gestión del recurso más renovable que conocemos debe convertirse en pieza básica de la economía sostenible, de riqueza sin desmayos, casi eterna, casi para todos. La madera no es solo calor, herramienta, comodidad, seguridad y buena compañía. También acaba siendo, acaso lo fue siempre, arte. El árbol es también forma atrapada en su dureza, motivo escultórico, arquitectura necesaria, pero no menos las intuidas armonías del sonido. Desde que dos ramas o dos troncos se rozaron exclamando una primera nota musical, la madera ha respaldado, provocado y amplificado otros miles de acordes, estrofas, sonatas musicales. El bosque es también manantial. Hay siempre una imponente complicidad y simetría entre los ríos y las arboledas, pero no solo porque éstas sean imanes y reguladores de las aguas. El bosque también da de comer a los cursos fluviales. Un río sin soto, es decir, sin que a él caigan miles de hojas en otoño, pierde hasta la mitad de la fauna y flora subacuática. El bosque siempre lleva puesto un traje de palpitantes novedades. Los hongos capaces de vivir sobre la corteza superan los 150 solo en nuestro país. En una sola especie de árbol han sido encontradas más de 30 especies de líquenes y musgos. Las setas que crecen en el suelo del bosque son ya varios millares de especies y proporcionan uno de los mejores alimentos y no pocos beneficios económicos directos e inagotables si no desaparecen las arboledas. En el suelo del bosque de nuevo se multiplica la multiplicidad vital. Hasta 1 millón de insectos y medio millón de arañas han sido contabilizados en tan solo 1 hectárea de bosque. El papel de las arañas es crucial no solo por la armonía de su trabajo, sino por ser los principales controladores de la fauna diminuta del bosque. Con la llegada de los colores cálidos a las hojas, pinta el bosque el comienzo de su porvenir. Nada le va
aguanta tanto como las hojas cayen. Los gigantes arbóreos son construcciones de ellos mismos al convertir en alimento el despojo anual de sus propias hojas. Un consumidor que en parte se consume a sí mismo y por eso nunca se agota. La hojarasca no es pues final, sino prólogo que cubrirá los suelos para protegerlos de la erosión, que proporcionará la materia orgánica de la fertilidad natural, esa que fabricó buena parte de la tierra que hoy cultivamos. La fauna del suelo convierte a este en un ser vivo. Miles de millones de otros animales y plantas viven entre las raíces de cada hectárea de bosque. Es el humus. Y humano, ¿acaso la palabra crucial quiere decir del humus? ¿Acaso la menos importante de las infinitas cosechas del bosque sea la de sus propios frutos? Con todo, la maduración otoñal de los árboles proporciona otro eslabón básico para la fauna del bosque y de los que lo visitan. Una encina o un roble maduro pueden proporcionar hasta 90.000 bellotas. Las ramas mayores y el bosque europeo construyen su propio futuro al mismo tiempo, a través de sus frutos y de sus amores. Es entonces cuando el bosque se hace carne apasionada y brama para proclamar su capacidad de renovación. Los matorrales que forman el sotobosque también maduran en otoño y hasta los carnívoros se hacen entonces vegetarianos para recordarnos la utilidad de los seres vivos. Todo lo que produce el sistema forestal puede ser aprovechado, sin agotamiento, hasta por los que están muy lejos en las cadenas alimentarias. Pero además, el bosque viaja. Su quietud es solo aparente desde el momento en que se desplaza incluso a grandes distancias, convertido en la energía que mueve a las aves migradoras que comen sus frutos. Nuestras arboledas son también matriarcales y hospitalarias moradas de invierno, siempre abiertas a la llegada de las aves viajeras. Los árboles, en realidad, siempre esperan con los brazos abiertos. Los alados que usan las dehesas y los olivares, los sotos y las pinadas de esta península, que no quiere olvidarse de sus bosques, superan los 400 millones de más de 60 especies diferentes. Por todo lo que hemos visto y oído, el bosque demanda respeto. Los humanos
Parientes no tan lejanos del humus, somos un bosque que un día echó a andar y a talar. Tantas veces herida, arrancada y quemada, la arboleda debería rebrotar en nuestra sensibilidad para reforzarla con bocanadas de aire fresco, multiplicidad y armonía. Nuestra cultura necesita a la lenta sabiduría del bosque, la que en una mínima parte hemos intentado describir. Esa que al funcionar consigue que un cosmos entero funcione. Esa que nos regala claridades, recursos y antídotos. Más bosques es sencillamente más porvenir y más belleza. Embosquémonos, porque cuanto más dure y más amplio sea el bosque de bosques, más grande y más humana será la humanidad. Hay un libro de regalo para que sepa identificar la voz. Libro. La mejor voz de hombre que tenemos en España para estos menesteres. Bueno, esto era una broma, pero libro hay, ¿eh? Bueno, como conclusión, llamaros un poquito más la atención a dos cosas que hemos mantenido en el guión. Aparte de una vez más las palabras que explican, las palabras que nos llevan al origen humano, quiero decir del humus. Es lo mismo que úrbara, tierra fértil, misma palabra para árbol y lo que produce al árbol. Bueno, si algún día somos capaces de coherencias con relación a esas formas de acepción compartida, sincrónica, armónica, pues nos irá mucho mejor. Pero también creo que es importante hacer un poquito más de hincapié en el árbol es un consumidor que como se consume a sí mismo no puede agotarse. Esta es una de las leyes básicas de los sistemas naturales y lógicamente pues cuando estamos en agotamientos modelo económico pues probablemente habría que decir aquello de que si fuéramos capaces de imitar a lo que lleva funcionando unos cuantos miles de millones de años, pues seguramente no estaríamos al borde de agotamientos, por no decir cosas un poquito más fuertes. Pero supongo que todos convenimos que lo que más nos rescata, lo que nos autoconcede casi siempre una suerte de perdón, de amnistía generalizada, pues es nuestra propia sensibilidad, nuestra capacidad creadora, lo artístico en una palabra. Yo muchas veces pienso que a lo mejor hay un cierto falso prestigio en aquello de poner a los artistas en pedestales, pero ya que estamos explorando también algunos aspectos vinculados con las palabras, yo lo tengo que confesar, tengo la suerte de que me apasionó la caligrafía desde pequeñito, de que incluso pues, este libro, a lo mejor es el que te apetece quedarte. Este es un libro autógrafo, está escrito. Pero como también me apasionó en su momento el chino, entre otras cosas porque basta entender los significados concretos de unas cuantas palabras en chino, no más de 20, para saber lo que hay que saber. Lo que hay que saber sobre la naturaleza y la vida. Pues pensad en esta sucesión. Estos son todo palabras en chino. Persona, árbol, raíz, fundación, origen, armonía y virtud. Todas tienen la misma estructura, todas parten de lo mismo.
Pero para mí el verdadero hallazgo, y por eso te decía que el día que yo descubrí esto, fue cuando me metí más. Esta es la palabra, árbol. Fijaros qué sorpresa. Medio árbol es talento. Otra vez, el árbol entero, solo con una tilde, pasa a ser arte. Quien quiera entender, que entienda. Gracias. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ahora... Ernesto, vamos a proceder a la entrega del... Normalmente esto hay que hacerlo con pincel gordo, pero cuando he visto el atril se me ha ocurrido, por eso me digo, pues les voy a contar esto. Paco, tomo nota, ¿no? Que Paco es naturalista, amigo y calígrafo. Bueno, nosotros desde la Asociación Condeña Amigos de los Caminos Andaluces, todos los años hacemos un pequeño homenaje entregando un premio a aquellas personas que ese año, por las circunstancias que sean, nos ha parecido que deberían de ser reconocidos, por su labor, por su trabajo, por toda una vida, por lo que sea. Este año tenemos el inmenso placer desde la asociación de otorgar dos premios, uno a Ernesto Fernández y otro a Joaquín Aragón. Como somos un grupo de amigos, en definitiva somos un grupo de amigos dentro de la modestia y de la humildad, que no tenemos más medios de los que tenemos, pues voy a dar los premios, y los premios son pues un papelito de reconocimiento, en este caso a Ernesto Fernández San Martín, porque nos ayudó a conocer y a circular por muchos de los caminos que hoy día afortunadamente están abiertos, mucho más de lo que en otros tiempos estaban, y porque ha fomentado y ha mantenido desde su trabajo en la enseñanza a lo largo de muchísimos años el respeto y el conocimiento de la naturaleza y de la defensa del medio ambiente. Entonces, aparte de este papelito, de darte esto, pues también queremos darte este documento, este magnífico libro de Simón de Rojas, Clemente y Rubio, El viaje a Andalucía, Historia natural del Reino de Granada, escrito entre el año 1804 y 1809, cuando a Lagasca, el gran botánico, le arrojaron su material en una de las revoluciones estas entre los liberales y los conservadores en aquellos tiempos. Pues a Lagasca le arrojaron su material, su herbario y toda la documentación en el río Guadalquivir. Entonces a Lagasca se le ocurrió decir que a Simón de Rojas también le habían tirado el material de sus 8 legajos escritos de su puño y letra, lo que hoy diríamos que era un cuaderno de campo. Este hombre recorrió Andalucía durante, estamos hablando entre el año 1804 y 1809, es decir, que le cogió la guerra de la independencia. Bueno, pues este hombre vestido de moro, porque además vestía de moro, Simón de Rojas, un personaje peculiar y extraño, pues recorrió Andalucía durante aquella época. Y como Lagasca dijo que el material suyo lo habían tirado al río Guadalquivir y el material de Simón de Rojas pues también lo habían tirado al río Guadalquivir. Bueno, pues este material no estaba en el río Guadalquivir, afortunadamente, estaba en el Jardín Botánico de Madrid, escondido allí en los sótanos, tirado allí en los sótanos, y Antonio Gil Albarracín, hace pocos años, recopiló
editó y transcribió y estudió este material de Simón de Ravallo. Y lo publicó en forma de este libro precioso, inmenso, que nosotros tenemos el placer de regalarle a Ernesto. Pues muchísimas gracias. Bueno, Usted dice que el material de la Gasca se tiró al Guadalquivir. Seguimos conservando la esperanza de que el material de la Gasca esté olvidado en alguna biblioteca. Hace no más de 2 meses estuvimos en la antigua biblioteca del Instituto más Histórico de Málaga buscando los carpetones aquellos donde podía estar. Yo todavía no he perdido la esperanza. Don Simone midió, bajó desde el Mulhacén hasta Motril con regletas midiendo la altitud. Bueno, don Simone era una cosa digna de este libro. Yo lo agradezco mucho porque yo además soy lector. Pero yo creo que debería esta asociación aparentemente tan pequeña que ha dicho Andrés que es humilde, no seáis humildes, os lo merecéis. Y voy a citar algo que yo cito muchas veces, que es el momento en que Alfonso XIII daba un premio a don Miguel de Unamuno. Y le contestó don Miguel de Unamuno: gracias, majestad, me lo merezco. Y dijo Alfonso XIII: caramba, es la primera vez que un premiado me dice que se lo merece. Y dijo Unamuno: y llevarían, decían que no se lo merecían, dice, y llevarían razón. Es decir, que remachó el clavo. Yo creo que ahí don Miguel de Unamuno lo que estaba es tratando de diferenciar lo que es la... Hombre, a veces damos la hipocresía y como nos han enseñado en que tenemos que ser humildes, aunque estemos diciendo hay que ver lo buenos que somos, pero en fin, nos han dicho que tenemos que ser humildes, pero yo creo que, bueno, ya está bien de humildad, ¿no? Y organizaciones como estas pues son muy interesantes, me parece muy interesante que existan, ¿no? Quizá es que estamos educados, no educados, sino hemos evolucionado, yo creo. Se han seleccionado unos individuos que estamos mal pertrechados para la lisonja y en cambio muy bien pertrechados por necesidades de supervivencia en la naturaleza para el ataque o el insulto, ¿no? O sea, cuando, eso decía Milán Kundera, ¿no? Lo mal pertrechados que estamos para la lisonja. Cuando nos dicen qué maravillosos o qué buenos somos, tendemos a rebajar nuestra capacidad crítica y decimos, debe ser verdad, debemos ser estupendos. Pero cuando nos dicen que somos unos estúpidos o que somos unos sinvergüenzas o unos asesinos o feos o algo así, decimos, hombre, pues yo no sé por qué dice eso, porque yo creo que yo soy una persona muy honrada, porque la verdad, quizás porque nos va en ello la supervivencia. Yo creo que, bueno, que estando de acuerdo con lo que ha dicho Joaquín Araujo antes, tenemos que estar extraordinariamente atentos porque mucho de lo que se ha conseguido, yo creo que se ha conseguido mucho, es porque hemos estado atentos, denunciando y protestando. Lo que pasa es que eso es una situación que a veces nos crea algo de crispación y nos puede hacer caer en la melancolía. Y entonces a veces pues también hay que recordar algunas de las cosas que se han hecho. Yo recuerdo que hace 50 años, yo tenía 16 años, y viniendo desde Tolós a Junquera, luego fuimos de Junquera al Burgo, la carretera, nos cruzábamos con gente con mulas. Yendo del Burgo a Casaragonela, recuerdo que lo único que nos cruzábamos, ningún coche, por supuesto, la carretera era una carretera, un fin de macadán malo, y lo que nos cruzamos fue un carro de estos de 4 ruedas con 2 mulas, ¿no? Entonces, en 50 años, en aquella época, todavía se sacaban cortas de madera de pinzapo. Lo único que estaba protegido era la caza, no había ni parques naturales ni parques nacionales. Bueno, había 2 parques nacionales, en Málaga no había nada protegido, ya digo, nada más que la caza. Y por recordar una cosa, en el año 1971, que ya existía el ICONA,
pues el que era jefe de Icona en Málaga se le ocurrió ir a Madrid diciéndole, oye, a ver si compramos la laguna de Fuentepiedra. Y le dijeron, ¿la laguna de Fuentepiedra? ¿Y para qué queremos nosotros una laguna? Y en 6 años de lucha, pues se consiguió comprar la laguna de Fuentepiedra, que el dueño la tasó en 50 millones, que tampoco era mucho, 50 millones de pesetas, ¿no? El ministerio ofreció 35 millones y allí hubo un poco de compadreo y al final se vendió en 45 millones, 260 o 270 mil euros. Y son 1.300 hectáreas y ahora mismo decimos, ¿pero cómo era posible? Bueno, en aquel momento, pues, proteger los flamencos, los patos, bueno, yo creo, por eso que, hombre, que algo de satisfacción podemos tener en mucho de lo que se ha hecho. Aunque esa satisfacción no nos debe llevar nunca a quedarnos tranquilamente y decir, ya estamos en una situación extraordinaria. Fíjate, todos tenemos el 20% de la superficie andaluza protegida, o relativamente protegida, y cosas así, ¿no? Bueno, estemos atentos, pero también tengamos un poco de satisfacción. Y esta asociación de los caminos de andaluces, de Ronda, pues se merece también un premio y un galardón, que no me vayan a decir que no se lo merecen. Sí os lo merecéis, y recordad lo que decía Unamuno. Yo muy agradecido, porque ya digo, cuando a uno le dan algo, pues, hombre, refuerza la autoestima, el ego sube, pero hay que tener cuidado, no creérselo demasiado, ¿no? Porque, bueno, seguramente aquí hay muchísima gente que se le podría dar. Yo lo que pasa es que como soy más viejo y encima tengo la suerte de ser amigo de Andrés, pues entonces, claro, estoy enchufado. Muchísimas gracias y un abrazo a todo el mundo. Muchas gracias, Ernesto, por tus palabras. Y bueno, y como colofón al acto, pues vamos a hacer entrega por parte de la Asociación Rondeña de Amigos de los Caminos Andaluces del premio extraordinario a la defensa de la naturaleza que Joaquín Araujo sin duda se lo merece, pues, más que nadie. Toda una vida enseñándonos, toda una vida defendiendo la naturaleza, y bueno, y qué menos que le demos también nuestro pequeño reconocimiento en forma de papelito, y también un libro de Simón de Rojas. Muchas gracias. Bueno, como me habéis oído ya incluso demasiado, simplemente para mí es casi un ritual, y como tampoco andamos muy bien en estas cosas, malos tiempos cuando lo sagrado no es reconocido como sagrado y no tiene connotaciones ni trascendentales ni religiosas, pero dejadme que cumpla con uno de mis ritos. Muchas gracias y que los bosques os atalanten.